Tengo en la línea telefónica al doctor Fernando Aportela, subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Vamos a platicar con él sobre qué significa este anuncio por parte de la Secretaría de Hacienda. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Bien, Pascal, buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias. Bueno, ¿cuáles fueron los factores que consideró la Secretaría de Hacienda para ajustar este pronóstico? Mira, yo creo que lo más importante es que lo que vimos el dato de hoy por parte de INEGI en su figura desestacionalizada, que es decir, la que toma en cuenta que hubo menos días laborales durante el primer trimestre del año por el tema de la Semana Santa, que este año fue en marzo, tuvo una tasa de crecimiento a la economía del 2.8% real anual. Esa tasa de crecimiento, de hecho, significa que la economía se aceleró contra lo que venía ocurriendo el año pasado. Se aceleró con respecto al mismo trimestre del año anterior, contra todo lo que creció el año pasado, que fue 2.5%, y se aceleró con respecto a lo que se observó en el último trimestre del año pasado. Y esto sucedió a pesar del entorno internacional adverso y muy fundamentado en que tenemos un crecimiento balanceado en los tres sectores, Pascal, en el agropecuario, en el de manufacturas, en el industrial y en el de servicios, y sobre todo que en la parte de demanda interna, en el motor interno de la economía, es la que nos está dando un mayor crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de este entorno interno que justifica esta modificación del rango, hay factores internos de la economía que nos dan perspectiva balanceada y que nos dan una tasa de crecimiento que es importante por lo que significa, sobre todo cuando se compara con lo que está ocurriendo en otros países del mundo, Pascal. Fernando, hemos comentado ya en este espacio desde hace algunos meses cómo el consumo interno se ha vuelto un motor de la economía ante pues la depresión que ha experimentado el sector manufacturero. ¿Por cuánto tiempo puede esto sostenerse? Porque he leído por ahí dudas de que pudiera ser de largo plazo el crecimiento del consumo interno. ¿Tú qué nos podrías decir? Mira, es que la respuesta a esa pregunta depende de los factores que propician este crecimiento en el consumo. Y afortunadamente los factores que están propiciando este crecimiento en el consumo son factores sólidos. Uno es el crecimiento del empleo, que no es el último dato de abril, que fue muy bueno, 3.6%, sino durante toda la administración del presidente Peña Nieto, el promedio de crecimiento anual del empleo ha sido 3.8%, por arriba de la economía. Es decir, se han creado 2.1 millones de empleos formales. El otro factor que sustenta el consumo es la inflación. La inflación se encuentra en mínimos históricos de 2.54% para el mes de abril. Estos dos factores han hecho que los salarios reales tengan un dinamismo importante. Los salarios reales en los primeros 4 meses del año crecieron 1.7% descontando la inflación, y ese es el mayor crecimiento que se ha observado para este mismo periodo desde el año 2002. Es decir, desde el 2002 no teníamos un crecimiento real de los salarios de esta magnitud. Y si a eso le sumamos el otro factor que es importante, que es el financiamiento se está dando a una tasa muy importante, una tasa de 2 dígitos. Está creciendo el financiamiento total en el mes de marzo fue mayor al 11% en términos reales. Incluso el del consumo fue cercano al 10%. Esos factores son los factores que sustentan el consumo y que nos dan, por ejemplo, que el dato de ANTAD que tenemos de abril para tiendas iguales que son ventas al menudeo sea superior al 7% en términos reales, que también es un dato muy importante, Pascal. Entonces, los factores que sustentan el consumo les dan una permanencia importante al mismo. Bien, y otra duda que de repente surge aquí por parte del auditorio, obviamente tiene que ver con el tipo de cambio. ¿Sigue estimando la Secretaría de Hacienda que la volatilidad en el tipo de cambio pues no impactará en la inflación en el mediano plazo, Fernando? Mira, lo que hemos visto en los diferentes componentes de la inflación es que no ha habido un impacto significativo en el mismo, y sobre todo en las expectativas de inflación, de cómo se percibe la inflación en el mediano plazo en México, siguen bien ancladas alrededor del objetivo de inflación de Banco de México, que es de 3%. Es decir, no vemos ningún efecto de segundo orden en la parte de inflación viniendo de la depreciación del tipo de cambio, Pascal. Bueno, entonces, con base en todo lo que nos has comentado,
pues no es fácil pues tomar muy en serio lo que viene en el Financial Times. Lo leímos hace un rato en el sentido de que México pudiera estarse encaminando hacia una recesión económica. Bueno, todo lo contrario, Pascal, Sí. porque lo que estamos viendo es un crecimiento que se aceleró. Estamos viendo que los tres sectores crecieron. No, para dar un dato, la parte de agropecuaria. La parte agropecuaria creció 3.1%. Y si uno ve las exportaciones agropecuarias en el primer trimestre del año, en dólares crecieron 12%. Es decir, la parte agropecuaria incluso está teniendo y está ganando mercado y participación de mercado por una mayor eficiencia. Sí. El sector de servicios. Sector de servicios, cuando uno quita petróleo, está todo lo demás de servicios, producción industrial, perdón, no de servicios, de producción industrial, está creciendo por arriba del 3%. Incluso el empleo manufacturero está creciendo a tasas del 2%, que son señales de cómo anticipa el sector privado la producción hacia adelante. Y el sector servicios está creciendo a tasas del 3%. La economía lleva creciendo 6 trimestres consecutivos, sin contar el petróleo, por arriba del 3%. Y este último trimestre que tenemos, el que observamos el día de hoy, es una aceleración del crecimiento. Entonces, estamos completamente en el otro escenario, con una economía robusta, balanceada, que genera empleos en un entorno de baja inflación, con un sector financiero dinámico que promueve y encadena mayor crecimiento a la economía nacional. Tú me decías al principio de esta charla que sobre todo se ve bien la economía mexicana considerando el contexto internacional, especialmente el contexto regional. ¿Pudiera significar ese contexto regional la situación de las economías de países importantes como Brasil y otros nubarrones para la economía mexicana en algún sentido, Fernando? Mira, lo que es que no, claramente estaría mejor que estuvieran creciendo porque el porcentaje de las exportaciones, que es un porcentaje muy pequeño, pero al final del día es un porcentaje de las exportaciones que tenemos hacia esos países, serían más dinámicas. Pero en general, yo te diría, viene más del otro lado, de tener a México diferenciado en términos de su política macroeconómica, de cómo se ven los indicadores, cómo se ven los números presupuestales, las fortalezas de cambio estructural que derivan en mayor crecimiento, es decir, diferenciar a México de otras economías emergentes. Lo que está pasando desafortunadamente en economías como Brasil, que este mismo trimestre está cayendo su Producto Interno Bruto en 6%, o como Argentina, que está cayendo su Producto Interno Bruto en 1.4%, cuando uno ve México, que al mismo tiempo nosotros estamos creciendo al 2.8%, sin duda son factores de diferenciación que nosotros hemos trabajado en ellos y seguiremos trabajando en ellos, Pascal. Pues Fernando, te agradezco mucho estos minutos para el programa.